Queridos hermanos y hermanas, en este domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de la Pascua, la Iglesia celebra a Jesús como Buen Pastor. Lo que quiere decir Jesús como Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el Buen Pastor? Es Dios. Hemos contado el Salmo 22, que podríamos contar todo el día de nuestra vida. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. Es Él que me conduce para la vida eterna. Con mucha alegría celebremos este día para descubrir la imagen del buen pastor. Jesús sí presenta en el Evangelio como la puerta y el buen pastor, pero es más la figura de Jesús, buen pastor, que yo quería contemplar con ustedes. Para contemplar, claro, Jesús, buen pastor, pero también para saber un poco más lo que podemos esperar de nuestros pastores de la iglesia y qué pueden esperar también vivir los vocacionados, los seminaristas que se forman para ser pastor de la iglesia. A partir de la liturgia de hoy, especialmente el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, diría tres cosas. La primera es que el buen pastor conoce sus ovejas. El buen pastor conoce personalmente sus ovejas y ama a sus ovejas por su nombre, como Jesús lo hizo con sus 12 apóstoles. Es una orientación pastoral muy clara de Jesús, y no solamente organizar eventos con multitudes, pero bien de escoger convivir con 12 apóstoles durante los 3 años de su ministerio público. En su vida pública, Jesús claramente va a aparecer con la multitud, pero a cada vez que la multitud quiere proclamarlo por su éxito de esta nación, de predicación, cada vez Jesús va a oír esta proclamación por ser proclamado rey de Israel, salvador, liberador de la político de los romanos. Cada vez Jesús se va a oír. Al contrario, los evangelistas van a insistir mucho más sobre los encuentros personales con Jesús. En el Evangelio de Juan hay el encuentro con Juan Bautista, sus discípulos, después Nicodemos, después las samaritanas, después la mujer adúltera, después el ciego, y así todo el Evangelio de Juan. Lucas también va a destacar bastante encuentros personales con pecadores, sea Levi, sea Zaqueo, sea también el buen ladrón en la cruz. Así es el ministerio del buen pastor en el Evangelio, que es Jesús, un hombre de encuentros, más que un hombre de multitud y de evento. Así será entonces lo que podemos esperar de los pastores de la iglesia. Consecuentemente, el buen pastor no es primeramente el hombre de la organización, un buen organizador. No es primeramente un buen animador o un líder carismático. Todo eso es importante, pero todo eso lo puede compartir con laicos. Hay laicos que son líderes carismáticos, mucho más que los pastores de la iglesia, y está bien. Todas esas caridades de pastoreo pueden ser compartidos con los laicos. En primero, el Señor espera la atención a las personas, los encuentros personales de un pastor. Cuando yo soy responsable en la iglesia, vivo un pastoreo en la iglesia, sea como responsable de un grupo de oración, de un grupo en parroquia, de una maison de fraternidad de la comunidad de Emmanuel, porque es mi servicio. Yo soy viviendo como pastor.
Significa como responsables de las personas, como atentos a las personas, mucho más do que organizar, animar, ser un líder carismático, porque sabemos que un evento puede ser muy bien organizado, pero que si no hay después un pastoreo, las personas van a acabar perdiéndose en el camino. El buen pastor conoce sus ovejas, después sus ovejas lo conocen. Jesús convivió con los 12, se hizo conocer por ellos con mucha humildad, él que era Dios. 100% de su vida eran con ellos. Sabían los discípulos que rezaba de madrugada, cómo partía el pan, todas sus costumbres, toda su vida era conocida. El buen pastor no puede ser invisible porque muy ocupado. El buen pastor es llamado a entregarse a sus ovejas como él está en verdad en su vulnerabilidad, como lo hemos rezado al inicio de la Eucaristía. Tenemos debilidad. Para que tu rebaño, a pesar de tu fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Cada pastor de la iglesia sale del rebaño. El rebaño tiene fragilidad. Los futuros pastores, los actuales pastores, tienen debilidad también. Y sus ovejas necesitan conocer también el pastor en toda su humanidad. Jesús no tuvo miedo a aparecer en su vulnerabilidad, ¿no? En su caso quiere decir en su humanidad. Nosotros también no debemos tener miedo de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo en toda nuestra debilidad, quiero decir, en toda nuestra humanidad, como ella está, ¿no? En su historia, en sus límites, en sus heridas también. Es un llamado realmente a conocer más a Jesús como ovejas, leyendo el Evangelio, especialmente Juan, capítulo 10, y es un llamado también como pueblo a conocer más el Padre de nuestra parroquia, que necesita también ser conocidos para ser más amados. Las ovejas conocen al pastor y, en fin, el buen pastor da su vida por sus ovejas. El modelo de pastoreo que tenemos es Jesús, que dio su vida por nosotros. Entonces, significa que la cualidad del buen pastor se mide en primero con el don de sí, libremente y por amor, y no primeramente por sus cualidades humanas de líder, de organizador, administrador o animador. No primeramente por su éxito público. Estas competencias pueden ser compartidas con otros hermanos y hermanas en la misión. El modelo de Jesús buen pastor es dar su vida por sus ovejas, libremente y por amor, como Jesús dice, mi vida nadie la coge, soy yo que la doy, con mi libertad, con mi amor. Dar su vida no es solamente hacer muchas cosas, dedicación a sus actividades, es disponibilidad cuando una persona lo necesita, en la hora que la persona lo necesita, en un momento que nosotros, pastores, no escogemos. No es solamente hacer bien sus tareas, es hacer lo que Dios quiere de nosotros. Un padre muy ocupado siempre debe discernir si sus actividades son una necesidad, son una voluntad del Señor en su ministerio, para dejar en primer lugar la disponibilidad a la gente.
Si estoy siempre ocupado a organizar cosas, animar grupos, ¿qué será mi disponibilidad a las ovejas? Jesús da su vida en obediencia a la misión confiada a su Padre. No se creó su propia misión en función de sus intuiciones personales, de sus talentos. Dio todo en respuesta a la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, dijo él. Es importante por nosotros que pensamos que es necesario tener muchos talentos para ser padre, es necesario tener este perfil, parecer así un pequeño padre ya, como joven, pequeño padrecito, para ser tan padre. No, es solamente el Señor ve el corazón. Nosotros no sabemos. En la carta de Pedro, contemplando la vida de Cristo, buen pastor, está escrito: hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. De hecho, el modelo del buen pastor, Jesús, ha pasado por eso. Entonces, el don de la vida no se mide con el número de las actividades, pero con la cualidad de su disponibilidad, de nuestro amor, de la presencia a las personas. Atender a una persona consultando su celular no sería un modelo de entrega a las personas. Entonces vamos a pedir a Dios de realmente caminar atrás de su modelo de buen pastor, que Jesús sea nuestro único buen pastor en nuestra vida. Y vamos a pedir a Dios también que todos los que son llamados a seguirlo en este modelo de buen pastor en la iglesia sean fortalecidos, animados a través de nuestra intercesión. Amén.